Muy buenas tardes, apreciados colegas, amigos y audiencia de nuestro canal de YouTube. Hoy día damos continuidad al tema que estamos trabajando en Medinet, que tiene que ver eh, con la profundización que estamos intentando hacer entre la física cuántica, la parte teórica de la física cuántica, la parte real de la mecánica cuántica y el cuestionamiento en términos de asociación de ese nuevo cúmulo de conocimiento con la salud mental. Para ello, el doctor Oscar Moreno, médico, cirujano, neurocirujano, ha preparado el tema introductorio para embellecer y canalizar este cúmulo de conocimiento. Doctor Oscar, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Lo que vamos a ver ahora es una recopilación de ideas y experiencias que he ido recorriendo desde que era estudiante hasta la actualidad. Cuando era estudiante de último año, gané una beca para hacer un curso de introducción a la investigación en sistemas sensoriales en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires. Y a partir de ahí arranco con las distintas experiencias y materias que fui confrontando en estos más de 50 años de ejercicio profesional y me animé a adentrarme en un tema que es ajeno a mi profesión, que es la física y en especial la física cuántica, siempre con un espíritu de curiosidad y de ver qué cosas en común había entre el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento de la mente y esta nueva física que ha aparecido en los últimos años para nivel popular. Para los científicos y para los físicos no es tan nueva porque la física cuántica arrancó a principios del siglo pasado, ya hace más de 100 años, pero para los que no estamos en ese tema, recién en los últimos años se viene utilizando la palabra cuántica o cuántico y se utiliza muchas veces exageradamente porque es una palabra interesante, atrayente, entonces todos pretenden incluirla para llamar la atención de la gente más con fines publicitarios que con fines científicos. Así hay quienes hablan de ejercicios cuánticos, de mentalidad cuántica, de memoria cuántica, cuando en realidad lo que están haciendo es tratando de vender un producto y ponerle una palabra que es atractiva, pero que nadie sabe bien qué es y qué significa. Lo cual también tiene su justificativo, porque he podido ver entrevistas a destacados físicos que hace 40, 50 años que se dedican a la física cuántica y ellos mismos dicen que es muy difícil de entender y que hay muchos aspectos que ellos mismos tampoco comprenden. Así que bueno, arrancamos con este tema y vamos a arrancar con esta imagen que pertenece al libro de Blecher de Psicología de la Conducta, donde él muestra en forma concéntrica las tres áreas de la conducta: el área central, la mente; el área intermedia, el cuerpo; y el área verde, el mundo exterior. Y él dice que la conducta se manifiesta en estos tres campos, eh, tema que es principalmente interesante para aquellos psicólogos que tienen una formación conductivista o cognitivo-conductual. Cuando estaba en el laboratorio de investigaciones sensoriales y me adentré en el estudio de los sistemas sensoriales, pude ver que los tres componentes básicos
del sistema nervioso central eran las entradas, o sea, los puntos por donde le entra información al sistema nervioso central, y las salidas, o sea, la manera en que el sistema nervioso central se expresa a nivel del cuerpo o a nivel del mundo exterior. Así que este es un esquema muy básico donde tenemos en gris el sistema nervioso central, en esta flecha celeste todos los sistemas que le llevan información o aferencias al sistema nervioso central, y en amarillo las salidas que tiene el sistema nervioso central para expresar su conducta a través de la mente, el cuerpo o el mundo exterior. Aquí tenemos, con algún detalle más, las entradas, los sentidos clásicos del mundo exterior: la visión, audición, equilibrio, gusto, olfato y tacto. Que son del mundo exterior, tenemos las entradas que vienen del propio cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo también tenemos sensores que detectan la presión arterial, la saturación de oxígeno, la presión osmótica, sensores de glucemia, etcétera, y que también envían información al sistema nervioso central. O sea que los orígenes de la información son el mundo exterior o el propio cuerpo. Y la central, para expresar su respuesta, lo hace a través de fibras que salen al cuerpo para los músculos y las glándulas. Son las vías de salida o de expresión del sistema nervioso central. Aquí está con más detalle: el sistema nervioso central está en color naranja. El círculo de arriba representa el cerebro, luego se continúa con el tronco cerebral y luego con la médula espinal. Estos tres componentes, unidos entre sí, están rodeados por un estuche óseo, membranoso y líquido, que es el líquido cefalorraquídeo. Se encuentran los tres entonces envueltos por ese triple estuche de hueso, membranas y líquido. Las vías aferentes o sensoriales, todas tienen un receptor. En el caso de la visión, el receptor es la retina. En el caso de la audición, el receptor está en la cóclea. En el caso del equilibrio, el receptor está en el aparato vestibular. En el caso del gusto, los receptores están en las papilas gustativas, ubicadas principalmente en la lengua. En el caso del olfato, los receptores son las células ciliadas que están en el techo de las fosas nasales, conectadas con el bulbo olfatorio. Y en el caso del tacto, los receptores son los corpúsculos de Meissner que se encuentran en la piel. Todos ellos son receptores que tienen la función de transformar el estímulo. De la visión, el estímulo son ondas electromagnéticas. En el caso de la audición, el estímulo son vibraciones de las moléculas del aire. En el caso del equilibrio, el estímulo son cambios en la postura y la gravedad sobre el estímulos y los conductos semicirculares, etcétera. Todas estos distintos tipos de variables físicas son captadas por el receptor, que las transforma en impulsos nerviosos. Y esos impulsos nerviosos viajan por la vía aferente hacia el sistema nervioso central, por los nervios ópticos, los nervios auditivos, los nervios vestibulares, etcétera. Y llegan al sistema nervioso central y de allí son conducidos en forma ascendente hasta llegar al cerebro, donde estos impulsos se transforman en percepciones. Lo que nosotros percibimos como sonido o que percibimos como imagen no es lo que ocurre en el mundo exterior, sino que es el resultado de un proceso que nuestro sistema nervioso realiza para generar estas imágenes cognitivas o sentidos, pero que no son en sí el fenómeno exterior. El fenómeno exterior puede ser una onda electromagnética o una vibración de las moléculas del aire, pero nuestro cerebro, a través de un proceso complejo, transforma estos fenómenos físicos en percepciones. Y a su vez emite, a través de las vías eferentes o vías motoras, hacia los respuestas.
Y aquí agregamos en líneas color negro un componente que habitualmente no se enseña en los estudios universitarios y es algo muy interesante porque tiene relación con los mecanismos de la atención. Todos los nervios sensoriales, los nervios ópticos o los nervios auditivos, etcétera, aparte de las fibras que llevan información del receptor al cerebro, tienen también vías que van desde el cerebro al receptor para regular la sensibilidad de los receptores. Estas vías, que están dibujadas en líneas negras, son las vías eferentes, o sea, son vías que salen del cerebro y van hacia el receptor o hacia la vía aferente para regular la sensibilidad y hacerlo más sensible o menos sensible y permitir así que nos enfoquemos, por ejemplo, cuando estamos escuchando a una orquesta sinfónica, nosotros podemos enfocarnos en el sonido de las cuerdas o en el sonido de las trompetas o en el sonido de los instrumentos de percusión. Y este mecanismo de adaptación a distintas gamas de sonidos funciona como si fuera un ecualizador que nos permite fijar la atención en una modalidad determinada de sonido. Se hace gracias a que existen estas vías eferentes dibujadas en negro que regulan la sensibilidad del receptor y pueden aumentar o disminuir la sensibilidad del receptor y seleccionar determinados tipos de estímulo eliminando los demás. En verde se encuentran las vías eferentes, como dijimos antes, que son las vías que salen del sistema nervioso central y van hacia los músculos y las glándulas para generar una respuesta. Pasando a otro tema ahora, durante nuestra formación, una vez de que hemos nacido, se produce un progresivo proceso de individuación, de manera tal que el recién nacido todavía no distingue entre su cuerpo y el cuerpo de su madre, todavía no tiene esa discriminación. Para él, todo el mundo exterior es el cuerpo suyo y el cuerpo de su madre. No distingue entre uno y otro, pero a medida que va produciéndose la maduración progresivo de individuación, donde finalmente el niño toma conciencia de que él, pero no es su madre, que su madre es un ser aparte de él y que el resto de la gente y de los elementos del mundo están separados de él. En este proceso de individuación se va produciendo en fases que fueron descritas por Mahler como procesos de individuación y que están aquí enumeradas en subfases. La primera subfase, la segunda subfase, la tercera subfase, la cuarta, etcétera. O sea que Mahler ha hecho un estudio del progresivo proceso de separación que sufrimos nosotros para terminar tomando conciencia de que somos seres separados de nuestros familiares, de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros hermanos y del mundo. Y ese proceso de individuación culmina con un sentimiento que a veces es extremo, es un sentimiento de aislamiento o de soledad con el cual el ser humano debe convivir el resto de su vida. Yo les hago mención de este proceso progresivo de individuación porque vamos a ver después que con esta nueva física que estamos ahora descubriendo, que es la física cuántica, se está produciendo un fenómeno inverso, en el cual tomamos conciencia de que no estamos separados, de que todos estamos conectados con todos, y se revierte parcialmente este sentimiento de aislamiento de nuestra formación cuando éramos niños. Fue por eso que lo incluí dentro de los procesos que hemos sufrido todos en nuestro desarrollo individual y que luego, al empezar a adentrarnos en la física cuántica, se nos revierte el criterio y empezamos a entender que esa separación es hasta cierto modo ficticia, que es falsa,
que es equivocada. En el proceso de formación que hemos tenido, se nos ha enseñado qué somos nosotros, los seres humanos, desde incluso el famoso dibujo del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, que se adentraba a escondidas para estudiar la anatomía del ser humano y hacía autopsias para estudiar los componentes del cuerpo humano, los músculos, las articulaciones, los huesos. Empezó a tomarse conciencia que los humanos somos un cuerpo físico, que tenemos huesos, que tenemos músculos, que tenemos articulaciones. Y eso fue lo que se nos enseñó siempre. Cuando estudiábamos el cuerpo humano, ¿qué se nos enseñaban? Láminas, ¿no es cierto?, donde estaban los componentes físicos del ser humano, los músculos, los huesos, las articulaciones, las vísceras. Así que desde muy chicos tenemos metido dentro de nuestra cabeza la idea de que somos un conjunto de elementos físicos como si fuéramos una máquina, a tal punto que esto se ha descrito como aparato locomotor, aparato circulatorio, aparato respiratorio, o sea, somos un conjunto de aparatos, según el criterio clásico, que estamos unidos y coordinados, pero somos aparatos y sistemas como si fuéramos una máquina, como un automóvil que tiene su tanque de combustible, su motor, sus frenos, en fin, todos unidos y coordinados para cumplir una función. Pero hubo un elemento que en la enseñanza occidental siempre se dejó de lado y recién ahora se le está prestando atención. Y es el concepto de que aparte de este cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético. Este cuerpo energético que ha sido descrito por antiguas filosofías en la China, en la India, ha sido descubierto mediante los medios físicos actuales, pero ya en aquella época se describía que existía un cuerpo energético con toda una organización con meridianos de energía y centros de energía o chakras escalados desde la región sacra hasta el cerebro. O sea, las sabidurías orientales reconocían que aparte de esa estructura de músculos, huesos, articulaciones y vísceras, teníamos un cuerpo energético que estaba organizado también mediante meridianos de energía, mediante centros de energía o chakras. Y esto que se ha utilizado en la medicina antigua y se ha descrito como medicina china y se aplica para la o la digitopuntura, se ignoraba en las enseñanzas del mundo occidental, hasta que se empezó a descubrir que el cuerpo humano tiene actividad eléctrica y se encontró la actividad eléctrica del cerebro y se pudo detectar y se pudo reproducir y grabar en los electroencefalogramas. Se encontró que el corazón también tenía actividad eléctrica mucho mayor que la del cerebro y se pudo también registrar e interpretar en los electrocardiogramas. Se pudo reconocer que el cuerpo humano aparte emite energía electromagnética y se pudo detectar el campo magnético del cuerpo humano y se diseñaron equipos que pueden detectar y pueden representar gráficamente la actividad del campo magnético, se llaman magnetoencefalogramas. De manera que en esta medicina moderna del siglo XX-XXI hemos reconocido que existe un campo de energía electromagnética que rodea el cuerpo humano y que se puede detectar y registrar incluso sin entrar en contacto con él. Porque el magnetoencefalograma no toma contacto con el cuerpo humano, pero detecta el campo electromagnético que lo rodea. Ahora pasamos al tema de la conciencia. No hay una coincidencia entre los diferentes investigadores acerca de qué es la conciencia. Algunos consideran que la conciencia es un producto emergente del cerebro, que la conciencia es un producto o un resultado de la actividad cerebral, mientras que otros, especialmente en filosofías antiguas y en religiones, se considera que la conciencia
no es un elemento físico generado por el cerebro, sino que es un elemento inmaterial que pertenece a un campo de energía que no conocemos muy bien aún y que es independiente del cerebro. Y esto se ha visto en las llamadas experiencias cercanas a la muerte, donde personas que han estado con muerte clínica durante segundos o minutos han podido contemplar su propio cuerpo desde arriba y las maniobras de reanimación que les estuvieron haciendo mientras estaban en muerte clínica hasta volver al cuerpo y poder luego contarlo. O sea que han habido experiencias perfectamente registradas de experiencias cercanas a la muerte en la cual nosotros salimos del cuerpo y lo vemos desde arriba y vemos todas las maniobras que se están haciendo para intentar reanimarnos, lo cual eso sostiene la teoría de que la conciencia no es meramente un producto del cerebro, sino que la conciencia es un elemento que utiliza al cerebro para conectarse con el cuerpo y con el medio ambiente como una radio. La radio es un elemento intermediario entre la onda electromagnética que trae la emisión y nosotros. Y entre medio está la radio que capta esa onda y la transforma en sonido para que nosotros la podamos escuchar. Así que de alguna manera los teóricos que dicen que la conciencia es un elemento que no forma parte del cerebro, sino que utiliza al cerebro como un intermediario entre este mundo espiritual y el mundo físico, tenemos esta representación. Mientras que hay otros investigadores que apoyándose en los hallazgos de la inteligencia artificial dicen sí, las inteligencias artificiales más evolucionadas ya dan muestra de tener conciencia y no tienen ningún tipo de espíritu. Es un conjunto de algoritmos y de sistemas computerizados que se comportan como si tuvieran una conciencia, pero no tienen ningún elemento espiritual, ningún elemento inmaterial. Son todos algoritmos funcionando dentro de un sistema computerizado. Y ellos se sostienen diciendo esto y diciendo, nuestra conciencia es un producto del cerebro, no hay nada más que eso. Así que acá tenemos una definición de conciencia que dice que la conciencia psicológica es un darse cuenta de la presencia de sí mismo y de las cosas y los hechos que se encuentran fuera del yo, y de la reflexión resultante de los propios actos y de las realidades existentes en el mundo que les rodea. Sería como un centro de comando que toma conciencia de lo que ocurre en nuestro cuerpo y lo que ocurre en el mundo exterior con la información que viene de los sistemas sensoriales. Y esa toma de conciencia de sí mismo sería la conciencia psicológica. Mientras que en el lenguaje, digamos, cotidiano, de la conciencia moral como un componente que juzga nuestros actos y que determina si estamos procediendo bien o estamos procediendo mal. O sea que restringe el concepto de conciencia a una conciencia moral, lo que luego sería llamado el super yo, y que tiene todas las normas que le han sido inculcadas de la infancia para juzgar a nosotros mismos si nuestras conductas han sido o no han sido morales. Esta es la llamada conciencia moral. Ahora bien, los que trabajamos con pacientes que tienen problemas cerebrales, tenemos también nuestra concepción de la conciencia y hemos, a lo largo de la historia del estudio del cerebro, hemos aislado cuáles son los componentes cerebrales que tienen que ver con la conciencia. Hay dos componentes cerebrales que son básicos. Por un lado, la formación reticular, que está en color gris acá y que se encuentra ubicada a lo largo del tronco cerebral, que es el bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Y por otro lado, la corteza cerebral, que es el lugar donde se articulan los conocimientos que llegan por los sistemas sensoriales, que para que pueda existir conciencia tiene que existir funcionamiento de la formación reticular
y tiene que existir funcionamiento de la corteza cerebral con sus distintos componentes, todos comunicados entre sí por medio de un núcleo ubicado en la base del cerebro, que es el núcleo, el tálamo, y el tálamo tiene una función de relevo entre la formación reticular y la corteza cerebral. Y para que un ser humano se encuentre consciente, debe tener intacto la formación reticular del tronco cerebral, los núcleos del tálamo que relevan la información y toda la corteza cerebral que es la que procesa la información para hacerla consciente. Si alguno de estos tres componentes está dañado, el paciente no se encuentra consciente, se encuentra en coma. Y cuando está dañado principalmente el área del tronco cerebral y la base del cerebro, y está dañado por reversible, como puede ser una hemorragia, el paciente se encuentra en muerte cerebral. O sea que, aunque su corazón sigue latiendo y aunque sus tejidos siguen oxigenados por medio de un respirador, está en una situación irreversible, por lo cual se transforma en un potencial donante de órganos y se encuentra en muerte cerebral. Esta es la concepción que tenemos los médicos, los neurólogos y neurocirujanos de los mecanismos cerebrales que permiten a la conciencia conectarse con el cuerpo y el mundo exterior. En esta lámina vuelvo a reproducir uno de los libros que me introdujo a la física cuando era estudiante de la escuela secundaria, y la profesora de física preguntó: ¿quién se anima a preparar una clase sobre la luz? Y a mí, que me gustaba hacer ese tipo de cosas, me ofrecí. Y entonces ella me prestó este libro de Albert Einstein y Leopold Infeld, que se llama La física aventura del pensamiento. Yo lo leí por primera vez, calculo que tendría 16 años, y me despertó un gran interés leer la historia de la luz, de los conceptos físicos de la luz, pasando de la física de corpúsculos de Newton a la física de las ondas de Huygens y luego a la física de los cuantos o fotones de Einstein. Así que este fue mi primer contacto con un elemento que luego volví a él cuando empecé a leer sobre la física actual, que es la física cuántica. ¿De qué se ocupa la física? La física se ocupa de todos los elementos materiales que nos rodean y también incluye la energía, que es inmaterial, y el tiempo, que es algo que algunos consideran que es real y otros consideran nuestros cerebros o de nuestras mentes, mientras que el espacio y la materia son los elementos principales de estudio de la física. La física también incluye, como vamos a ver después, la energía, tanto la energía que existe en el espacio como la energía que emiten todos los seres vivientes, y el tiempo, cuya naturaleza todavía es objeto de discusión por distintos teóricos de la física. Tal que existen diversos tipos de teorías para explicar cómo se interaccionan estos elementos, desde la relatividad especial, la relatividad general, las teorías de la gravitación, porque la gravedad es otro de los enigmas de la física y con respecto a la gravedad hay diversas teorías, las teorías no relativísticas, la mecánica cuántica o física cuántica y las teorías de campos cuánticos. Estos son los distintos grupos de teorías que tratan de explicar los fenómenos físicos con la esperanza de llegar un día a tener una sola teoría que explique todo, que sería la teoría de todo, la teoría del Theory of Everything, le han llamado los sajones, que es una teoría que todavía no apareció, que tiene que explicar y energéticos que existen en el universo. Y en esta otra lámina tenemos las ramas de la física, ordenadas en dos grandes grupos: la física clásica, que es la que explica los fenómenos macroscópicos que observamos en el mundo, como los que estudiamos en la escuela secundaria: la cinemática, la dinámica, la estática, el electromagnetismo, la termodinámica, etcétera. Y luego tenemos la física moderna,
con la mecánica cuántica o física cuántica, la astrofísica, la biofísica, la cosmología, etcétera. Acá tenemos algunos de los físicos que contribuyeron a la mecánica cuántica o física cuántica, empezando arriba a la izquierda por Niels Bohr, siguiendo por Albert Einstein, Max Planck y abajo Pauli, Heisenberg y Schrödinger. Son algunos de los líderes que han desarrollado esta física de los últimos 100 años, que es la física cuántica o mecánica cuántica. Hubo un experimento a principios del siglo pasado, en 1901, que fue realizado por el físico inglés Thomas Young, con el fin de estudiar la luz. Es el llamado experimento de la doble rendija y la doble hendidura, y que hace ya más de 100 años inició el estudio de la física cuántica. Les voy a poner un pequeño videíto para que ustedes puedan ver en qué consiste este experimento de la doble rendija. En el año 1801, el físico Thomas Young realizó un experimento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la luz y la física. Este experimento, conocido como el experimento de la doble rendija, demostró que la luz se comporta como una onda. Young proyectó un haz de luz a través de dos pequeñas rendijas en una pantalla y observó un patrón sorprendente en el otro lado, franjas brillantes y oscuras que se repetían, conocidas como interferencias. Este patrón solo puede ocurrir si la luz se comporta como una onda, ya que las ondas que pasan por las rendijas se combinan y crean áreas de luz y sombras. Este experimento fue revolucionario porque demostró que la luz no solo se comporta como partículas, sino también como ondas. Una idea que más tarde sería fundamental para la física cuántica y nuestro entendimiento del universo. Gracias a la doble rendija de Young, descubrimos que la luz es más misteriosa y fascinante de lo que parece. ¿Por qué es tan famoso este experimento? Porque en este experimento se observó que un fenómeno físico puede ser modificado por la observación. El hecho de que haya un observador modifica el resultado del experimento físico, algo que contradice totalmente el concepto que teníamos de que los fenómenos que ocurren en el mundo exterior pueden ser observados por nosotros, pero no pueden ser modificados por nuestra presencia o por nuestro propio pensamiento. Pero con este experimento que se realizó en el año 1901, quedó en evidencia que los fenómenos físicos, que hasta ese momento creíamos que no podían ser modificados por nuestra presencia, sí lo eran, y que la presencia del observador era un elemento fundamental que podía modificar el resultado final de lo que percibíamos. En este otro video se explica con más detalle qué es lo que ocurre en el experimento de la doble hendidura. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas.
De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Una es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a... Bueno, lamentablemente se cortó el video, pero lo que mostraba en esta última etapa es que el fenómeno de partículas o de ondas se modificaba según esté presente o no un observador. Cuando había un observador como ondas y formaban patrones de interferencia. Y cuando no había ningún observador se comportaban como partículas y formaban dos bandas de choque de partículas. Así que acá se pone en evidencia un segundo elemento importantísimo de la física cuántica y es el hecho de que existen las ondas y las partículas simultáneamente. Lo que nosotros vemos en el mundo atómico, en el mundo de los pequeños componentes del átomo, que son los electrones, los neutrones, los protones, los quarks, es que no son partículas y son ondas. Y pueden comportarse como partículas o como ondas, porque son las dos cosas al mismo tiempo. La dualidad partícula-onda y la modificación de estas cuando existe un observador son los dos hallazgos más importantes que se pusieron en evidencia en esta experiencia de la doble hendidura realizada por primera vez por el físico Young en el año 1901 y que todavía es objeto de discusión, una de las bases o piedras fundamentales de la física cuántica. Así que ahora vamos a ver los postulados básicos de la física cuántica. Como postulado número uno, lo que acabamos de ver y que fue evidente en la experiencia de la doble hendidura, es la dualidad de las partículas y las ondas. Son partículas y son ondas al mismo tiempo. El otro es el principio de incertidumbre, que fue
expuesto por un físico de apellido Heisenberg y dijo que es imposible determinar la velocidad y la ubicación de una partícula en un momento dado. Que si medimos la velocidad no podemos determinar la ubicación y si medimos la ubicación no podemos determinar la velocidad. Y a eso se lo llamó principio de incertidumbre de Heisenberg. Un principio de incertidumbre que puso de cabeza a la física clásica, donde todo parecía ser medible y predictible. Cuando comienzan a surgir estos fenómenos y empiezan a darse vuelta los conceptos fundamentales de que todo base es a probabilística, todo es probabilidad, pero no tenemos certeza sobre la ubicación y la velocidad de una partícula en el mismo momento. El otro elemento es la superposición. El elemento de superposición significa que hasta que nosotros no lo observamos, un fenómeno tiene diversas configuraciones. Por ejemplo, una partícula es partícula y onda, pero recién cuando la observamos se manifiesta o como partícula o como onda. Ese es el principio de superposición, que la realidad consistiría en una serie de posibilidades y que recién al ser observado se produce la individualización de una de esas posibilidades. A ese conjunto de posibilidades se lo llama función de onda. Y a la transformación de ese conjunto en una sola imagen se lo llama colapso de onda. El otro principio de la física cuántica es que dos partículas pueden estar intercomunicadas entre sí, aunque estén en los dos extremos más lejanos del universo. Se comunican en forma permanente cuando están sintonizadas una con la otra y la velocidad de esa comunicación es mucho más rápida que la velocidad de la luz. Y a esta conexión se la llamó enredo o entrelazamiento cuántico y acuñó una frase que dice que todo está conectado con todo, contradiciendo ese principio de separación que nosotros hemos construido en nuestra mente siendo niños, donde cada uno está separado de los demás. Con este concepto de entrelazamiento se revierte ese concepto y se llega a la conclusión de que todo está conectado con todo y a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Acá tenemos representado con forma de una partícula que se está mirando al espejo y al mirarse al espejo se ve como una onda. Esto es una forma gráfica de mostrar que un fenómeno puede estar representado en diversas formas, ya sea como partículas o como ondas. Y acá está representado en forma más gráfica en el experimento de la ranura, cómo una partícula o una onda puede ser vista en forma contraria. Dualidad de partícula-onda. El principio de incertidumbre de Heisenberg, como se los nombré antes, es que no se puede medir la posición y el momento de una partícula con certeza absoluta. O conocemos una o conocemos la otra, pero no podemos conocer las dos al mismo tiempo en el mismo momento. La función de onda o superposición, que está representada aquí de una manera gráfica pero inexacta, porque el principio de onda o superposición se da para el mundo atómico, para las pequeñas partículas. Acá tenemos dibujado una tijera, un avión, un portafolios, un teléfono, un palo de amasar, como si este fenómeno de función de onda se diera en el mundo macroscópico. En realidad, el fenómeno de superposición de imágenes o de estados posibles se da en el mundo atómico, en el mundo de las partículas pequeñas, pero no en el mundo nuestro, en el mundo real. Y cuando se individualiza una de esas funciones se lo llama colapso de función de onda. Acá está explicado con más detalle en qué consiste la función de onda y el colapso. ¿Sabías lo que significa realmente cuando la función de onda colapsa? En
mecánica cuántica, las partículas como electrones o fotones no se comportan como bolitas que tienen una posición o velocidad definidas en todo momento. En lugar de eso, se describen usando algo llamado función de onda, que no es más que una herramienta matemática que nos dice las probabilidades de encontrar a la partícula en diferentes estados posibles. Piensa en la función de onda como una nube de probabilidades. Por ejemplo, si lanzas un dado cuántico, la función de onda te diría que la probabilidad de obtener cualquier número del 1 al 6 está repartida de cierta manera antes de lanzar el dado. Ahora, ¿qué pasa cuando la función de onda colapsa? El colapso de la función de onda sucede cuando hacemos una medición, es decir, cuando interactuamos con el sistema cuántico y obligamos a la partícula a decidir en qué estado está. Antes estaba en una superposición de varios estados, por ejemplo, en varios lugares a la vez. Pero al medirla, esa superposición desaparece y la función de onda colapsa a un solo estado definido, el resultado que observamos. Por ejemplo, un electrón podría estar en varios puntos de una caja, pero con diferentes probabilidades. Pero al medir, encontramos al electrón en un punto específico. Todas las otras posibilidades desaparecen. Entonces, el colapso de la función de onda es cuando un sistema cuántico pasa de estar en una nube de posibilidades a un estado definido porque lo observamos o medimos. Así que, si bien en el mundo atómico, en el mundo de las pequeñas partículas, es verdad que existen numerosos estados probables para un mismo elemento, que se llama la función de onda y su colapso, en el mundo macroscópico eso no se da. Y hubo un físico que fue Erwin Schrödinger, que inventó un experimento mental llamado el famoso gato de Schrödinger. Schrödinger dijo, si esto fuera cierto en el mundo macroscópico, nosotros podríamos poner un gato dentro de una caja cerrada y dentro de la caja cerrada poner un elemento radioactivo que está decayendo y cuando termina de decaer ejecuta un martillo que rompe un recipiente de vidrio que tiene un veneno y mata al gato. Ahora, hasta que no abrimos la caja, tenemos dentro de la caja un gato, tenemos un recipiente de vidrio con veneno, un martillo y un elemento radioactivo que está decayendo. Pero hasta que no abrimos la caja no sabemos si el gato ya fue muerto o no fue muerto, si está vivo o si está muerto. Y si fuera cierto lo que dice la física cuántica para los elementos de tamaño normal, tendríamos que suponer que hasta que no abrimos la caja, el gato está vivo y está muerto, las dos cosas al mismo tiempo. Solamente cuando abrimos la caja podemos ver una de las imágenes, ya sea el gato vivo o el gato muerto. Este experimento mental que hizo Schrödinger lo hizo para burlarse de los conceptos que se dan en el mundo atómico, que es el concepto de que las partículas y las ondas se encuentran en forma potencial y que no se ponen en evidencia hasta que uno no las observa. Así que este es el famoso experimento del gato de Schrödinger. En esta otra lámina tenemos representado el entrelazamiento cuántico, que es la existencia de dos partículas que están separadas unas de la otra, puede estar una en una punta del universo y la otra en la otra punta, pero que están sintonizadas de un modo tal que el estado de una se comunica con la otra a una velocidad que es mucho mayor que la velocidad de la luz. Algunos dicen que es instantáneo, otros dicen que es cientos de que la velocidad de la luz. Y a este fenómeno se lo llama entrelazamiento cuántico, que es otro de los principios fundamentales de la física o mecánica cuántica. Ahora, ¿existen fenómenos cuánticos en el cerebro? Bueno, hubo dos investigadores, Hameroff y Penrose, que emitieron una teoría que en este momento en su mayor parte está desacreditada, pero Hameroff y Penrose decían que dentro de las células, especialmente de las neuronas, pero también dentro de todas las células, existen microtúbulos que están conectados entre sí en forma de red y que contendrían moléculas de una proteína que podría sufrir cambios en sintonía con fenómenos exteriores, de manera tal que los microtúbulos de la estructura intracelular podrían ser los elementos que sintonizan en forma no conectada o en forma inalámbrica
para generar el fenómeno de entrelazamiento con fenómenos exteriores. Esta fue la teoría de Hameroff y Penrose, que actualmente está en su mayor parte desacreditada. Si vamos a la historia de la filosofía, muchos cientos o miles de años antes de Cristo, en la India, en los Vedas, existía el concepto de Maya o ilusión. Maya o ilusión era el mundo exterior. Ellos consideraban que el mundo que nosotros percibíamos a través de nuestros sentidos era una ilusión, era irreal, era una creación de nuestros propios sentidos. Y esto lo decían no en el siglo XXI, lo decían miles de años antes de Cristo y está presente en los conocimientos que figuran en los antiguos Vedantas o libros sagrados de la India y lo llamaban Maya. En nuestra actualidad, muchos artistas, escritores, eh, re- eh, directores de cine han expresado a través de películas y en forma moderna la existencia de este mundo ilusorio que nosotros tomamos como real, pero que en realidad no es más que una ilusión, tal como se pinta en la famosa película Matrix y en esta otra que no es tan famosa de Philip Dick llamada Ubik, que es Philip Dick es el autor del libro que dio origen a la película Blade Runner, la famosa película de ciencia ficción con Harrison Ford. Bueno, Philip Dick fue un extraordinario escritor británico californiano de ciencia ficción y en este libro Ubik está exponiendo lo mismo, que la realidad exterior no es más que una ilusión, que un producto fabricado por nuestros propios sentidos, tal como lo hace en la película Matrix. Existe otra película muy interesante que tiene basada en un libro ruso que se llama Solaris. La primera versión para cinematografía fue hecha en Rusia con ese nombre, Solaris, y luego en Estados Unidos se hizo una versión americana de esa misma película, también Solaris, y ambas versiones, tanto la rusa como la americana, son extraordinarias porque habla de planetas que tienen conciencia y que son capaces de discriminar entre el bien y el mal y son capaces de expresarse en forma telepática con los humanos. Es también algo digno de ser visto. No son películas que han tenido éxitos de taquilla, pero para los amantes de la ciencia ficción y la conexión con la física actual son muy atractivas, tanto la versión rusa como la versión norteamericana. Tenemos en la actualidad herramientas que permiten ver la actividad cerebral al mismo tiempo que está ocurriendo. Hay dos estudios especialmente que permiten ver al cerebro en funcionamiento, que son la resonancia magnética funcional, que permite ver las diferentes zonas del cerebro que se activan cuando uno está pensando o cuando está hablando o cuando está resolviendo problemas matemáticos o cuando está durmiendo. Y de esa manera se encienden las áreas del cerebro que están más activas durante esas actividades mentales o conscientes. En el laboratorio se están identificando cada día más sustancias químicas o marcadores químicos que se pueden determinar en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo para evaluar en qué estado se encuentra la conciencia y el cerebro, así como también ha habido investigadores como el neurofisiólogo Jacobo Greenberg, que es un neurofisiólogo o era un neurofisiólogo mexicano desaparecido en 1994, que había creado la teoría de la sintergia, que es una teoría que unifica síntesis con energía, donde dice que todo está conectado con todo y que vivimos en medio de una red invisible o latice, que quiere decir red, y esta red invisible que conecta todo con todo es lo que permite que nuestro campo neuronal pueda interactuar con todos los elementos del universo, aunque la conexión no sea visible, pero que está todo conectado con todo
como dice la famosa frase. Ahora vamos a el pensamiento positivo. El pensamiento positivo, si bien se ha puesto de moda en los últimos años, es una escuela que data ya desde hace muchos años. Fue inventada por un pensador americano, Norman Vincent Peale, que escribió el primer libro de pensamiento positivo, que habrá sido el primer libro de autoayuda, y creó la idea del pensamiento positivo, que actualmente se aúna con algunos componentes de la teoría de terapias, que es la terapia cuántica. Las ideas básicas del pensamiento positivo es que existe un pensamiento positivo que puede producir una respuesta a través de un sano proceso intelectual y que permite autoayudarnos, como muestra esta imagen, que es una ingeniosa imagen de una mandarina transformada en un ser humano que carga con su propio peso, y esta otra especie de póster donde habla del poder del pensamiento positivo. Y esta rama nueva que aúna el pensamiento positivo con algunos principios de la física cuántica ha sido bien aprovechado por algunos profesionales hábiles, inteligentes, y han inventado, llamémosle así, una especie de terapia llamada terapia cuántica, que no está reconocida por la psiquiatría ni por la psicología oficial, y que integra elementos de la física cuántica, como el colapso de la función de onda, el entrelazamiento, junto con otras ramas de la medicina alternativa, como la telepatía, la sincronización, la intuición, conceptos de filosofía junguiana, etcétera. Acá hay algunos elementos de las medicinas alternativas que se integran en la psicoterapia cuántica, como la programación neurolingüística, la acupuntura, los masajes, el reiki, etcétera. El yoga también ha sido incluido por muchos, que tienen la concepción en común de que todo está conectado con todo, tal como lo decían las viejas filosofías vedantas de la India, como lo ha dicho Jacobo Grinberg recientemente en sus investigaciones neurofisiológicas, y como ha sido puesto en evidencia por las experiencias de interconexión o interrelación, al punto que ha llegado a haber físicos que postulan la existencia de universos múltiples, y que no existe un solo universo, sino universos múltiples que conviven en diferentes dimensiones. De manera que después de un gran giro que ha pasado por una ciencia puramente materialística, estamos en el siglo XXI con una vuelta a concepciones antiguas que estaban presentes en filosofías previas a Cristo, las filosofías vedantas, donde estaba todo conectado con todo, donde el mundo que percibimos no es el mundo real, sino que es una elaboración de nuestros sentidos, que es una ilusión, una malla o una matrix. Así que estas son algunas de las cosas que fui encontrando en mi exploración de la relación que existe entre la conciencia, la mente y el mundo. Les agradezco la paciencia y aquí termina la exposición. Muchas gracias. Fascinante, mi apreciado Oscar, por no decir espectacular. Has hecho un recorrido justamente cada vez más puntual hacia lo que queremos dirigir el análisis de la correlación, si me permiten utilizar esa palabra, entre los nuevos conocimientos que aporta la física cuántica y al final el manejo de los principios básicos, principalmente los científicos, que en este momento estamos dando alrededor de la conducta humana, ¿m? Que al final es el objeto de estudio, la conducta humana. Llámese desde el ángulo que se llame, de especialidad, de medicina o lo que sea,
pero al final es la conducta humana, tanto de las personas sanas como de las personas que tienen algún tipo de enfermedad. Se abre el debate en estos últimos minutos que queda grabado para la retroalimentación que tengamos a bien darle a la presentación espectacular del doctor Oscar. Gustavo, Sí, cuéntame. hola, Edgar y compañeros. No, excelente el resumen que nos hizo el doctor Oscar. Como siempre, muy preparado, muy organizado, muy lúcido. Muchas gracias por eso. Un detalle para el tema del debate. Este, los biólogos muy famosos, Humberto Maturana y Francisco Varela, chilenos, creo que ambos ya fallecieron, perdón, que se hicieron muy famosos por sus investigaciones relacionadas con la biología, la física moderna, física cuántica y otros elementos muy interesantes, plantearon las siguientes hipótesis, que creo que pues para ellos son parte de una teoría un poco mucho más compleja. Eh, Dicen textualmente, citados también en una entrevista también por el físico Capra, dicen que todas las interacciones que realizan o en las que participan organismos vivos, desde los organismos unicelulares hasta los seres humanos, por poner pues una escala, son cogniciones. Y luego desarrollar esta idea, plantean que no solo son cogniciones, todas, sino que son cogniciones inteligentes. Entonces, les dejo ese trompo en la uña, ese detallito, para aportar a la la física cuántica y el tema de la conducta humana. Gracias, Gustavo. Sí, en este momento cada aporte crea mayores interrogantes y esa es la idea. Esa es la idea, generar cuestionamientos a todo nivel. Y el aporte es... Ese concepto de inteligencia no está limitado a los seres así más o menos que reconocemos, sino que es una característica de la vida y la vida se manifiesta a través de una estructura que son las redes y se manifiesta a través de esas interacciones Ya, inteligentes en el nivel en que se dan. Hay inteligencia en la interacción que realiza una bacteria o un virus. Ujú. Sí, sí, ¿Explico? sí. Y eso tiene mucho que ver, porque si son cogniciones, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que las enfermedades así llamadas psicosomáticas no son unas enfermedades psicosomáticas, porque todas las enfermedades tienen un componente físico, una estructura corporal, ¿no? Y también tienen ese componente psicológico, llamémoslo así, que es ese proceso cognitivo con el medio ambiente. Adicionalmente, lo que añade la física cuántica es que cada vez que un organismo, si sea unicelular o inteligente a nivel humano, interactúa con su medio ambiente, así sea para solo percibirlo o conocerlo, suceden dos cosas. Una, lo transforma inevitablemente, que es lo que plantea la física cuántica. Y en segundo lugar, eh, el fenómeno de la percepción que se da no se da en tiempo real. O sea, lo que uno percibe o llega a su cerebro y se procesa es una imagen que no se da en tiempo real. Eso también lo explicaba el doctor Ginás
al hablar de el mito del yo o el mito del ego o de ese ser que uno se inventa que tiene por allá adentro, em, y el cerebro. Es decir. Entonces, creo que el tema sí amerita encuadrarlo dentro de la discusión. Totalmente, totalmente. Vi que Alexander estaba levantando la mano. ¿Quieres Sí, intervenir? mis doctores a mí en lo particular me llaman la atención, pues es un tema muy complejo y cualquier cosa que uno diga puede parecer casi que irrisoria y posiblemente hasta algo tonta, pero yo quiero hablar es de lo que me llama la atención. Dos aspectos que me llaman la atención. Uno de ellos es el tema de la integralidad, el tema de que todo está conectado con todo y de alguna manera eh, creo que desde los antiguos lo entendían más que nosotros y desde las culturas más primitivas creo que lo entienden más que nosotros, los que nos dedicamos a estas teorías cartesianas y estas cosas, de que todo está conectado con todo y tiene mucho sentido si vamos a mirar estos fenómenos que comentaba el doctor Oscar en su exposición sobre la telepatía, este tema de la programación lingüística, este tema de la conexión que hay entre dos personas gemelas o incluso el sentir de una madre frente a un hijo que está físicamente distanciado. Eh, Eso explica mucho de que es así. Ahora, si lo relacionamos en psicología, pues una de las grandes dificultades que tenemos precisamente es que no lo entendemos de esa manera y pensamos que no hacemos parte de, sino que nos individualizamos y nos vemos como parte, no unido a él, no haciendo parte de él. Y por eso es que estamos distanciados de las otras personas y con el juego del ego entonces lo que hacemos es básicamente atacarnos y miremos el mundo en el que estamos, en donde estamos casi que encontrados y conflictuados por posiciones, cuando no entendemos que todo hace parte de una integralidad y que el otro hace parte de mí, que yo hago parte del contexto y del otro también. El segundo aspecto que me llama la atención, una herramienta una herramienta de explicación de muchos fenómenos, no sé si de todos, no sé si sería la macroteoría, la física cuántica para explicar todo lo existente. Lo que sí entiendo es que estamos en el principio del comienzo, muy atrás, y que pues no sabemos si tengamos la capacidad, nuestras mentes tengan la capacidad para poder realmente soportar el peso de algo tan complejo como es el estudio de todo lo que es las realidades, lo existente dentro de con esta herramienta, ¿no? Desde esta teoría. Y me hace recordar el doctor Oscar con la teoría Matrix, que fue una película, la película Matrix, que fue una película que llevó a mucha reflexión. También es la película de Hombres de Negro, cuando en el casillero estaba esta cultura metida en un casillero y entonces Smith le dice al otro, no, hay que sacarlos de ahí. El otro dice, no los saquemos de ahí porque ellos posiblemente no tengan la capacidad para abrirse y conocer la realidad. Puede que eso les afecte. Además, ellos están ahí, están quieticos, están en sus pensamientos y posiblemente es mejor dejarlos allí. Entonces, hasta donde nosotros estamos en un casillero y, y apenas esto de la teoría cuántica es una rendija de ese casillero. Personas que se han dado la oportunidad de abrir un huequito al casillero y poder decir, hey, hay más allá. ¿Y cuántos de nosotros no seríamos capaces de ni siquiera mirar por esa rendija como lo estamos haciendo nosotros ahora, si es que eso es así? Muchas gracias, compañeros. Espectacular Bueno, aporte, espectacular aporte del doctor Alexander. muy bueno. Si me permiten, quiero hacer un complemento de las dos opiniones de Gustavo y Alexander. Eh,
en el recorrido del conocimiento que personalmente he hecho, recorriendo las entrevistas de los grandes especialistas en física cuántica, eh, mm, me llamó poderosamente la atención y creo que es un concepto que amarra con los aportes del doctor Alexander y el doctor Gustavito, y es que le preguntaban al especialista, bueno, ¿cuál es eh, el elemento transversal de la física cuántica? Y él mencionaba un par de cosas que me llamaron poderosamente la atención. La física cuántica lleva 125 años, para ponerle una cifra. Estamos ¿Mm? apenas, como dice el doctor Alexander, mirando por una endija. Estamos como menos del kinder, estamos en el primer día del kinder. ¿Sí? Mm. Y han pasado 125 años. Y como suele suceder, primero se desarrolló la mecánica cuántica, o sea, el uso del conocimiento cuántico, y después estamos tratando, hasta ahora entrando en el siglo XXI, para encontrar un componente que tenga congruencia con la teoría. Y generalmente cada vez que nos inventamos algo, corresponde a la teoría. Verbi gracia, Muy bien. lo que comentábamos en la sesión anterior, en los años 30, 1930, por Dios, hace 100 años, nos dio por inventarnos los transistores. Eso es física cuántica. En los años 40 nos inventamos los rayos X. Eso es física cuántica. En los años 60, el láser. Y más adelante, lo que llaman sensores cuánticos interiores al cuerpo humano, que son como unos robots donde lanzan simplemente un átomo. Eso es física cuántica. Estamos apenas arrancando a darnos cuenta que las cosas funcionan a través del desarrollo brutal de la mecánica cuántica, y ahora estamos tratando de eh, con- avanzar más, obviamente con todos los inventos prácticos de la física cuántica, pero a la vez cada momento de un invento nos refuerza más la idea de la teoría cuántica, ¿sí? Porque la segunda parte que me llamó la atención, le preguntaban a este gran experto que ese elemento transversal se llama humildad. Humildad, la física cuántica o la teoría cuántica, lo que requiere es humildad, porque es tan grande el futuro Mm. que lo que dice el doctor Alexander es muy cierto. Vamos a irnos acostumbrando a mirar por esa endija, adoptando una posición de humildad, porque lo que nos espera es algo absolutamente inimaginable para las futuras generaciones. Probablemente no vamos a estar de testigos. Y habla de exploraciones al universo, etcétera, etcétera, que no teníamos ni idea que eso se podía hacer a través de la física cuántica. Mm, esa parte de humildad viene acompañado por una pregunta que le hizo la periodista a este especialista, y él decía de manera muy concreta, esa humildad nos sirve para aceptar por ahora, a través de esas endijas, que lo que pretende la física cuántica no es establecer lo que la física clásica nos impulsaba a establecer, que esa es la realidad. No, señor, nosotros estamos lejos de establecer cuál es la realidad. Lo que Mm. sí nos permite la física cuántica es describir un fenómeno específico en un momento determinado. Eso es humildad. Pero aspirar a describir o a explicar la realidad, estamos lejísimos, quizás a décadas de hacerlo. ¿Mm? Eso para complementar el aporte del doctor Gustavo y el doctor Alexander. ¿Alguien más de los colegas quiere
hacer algún aporte antes de cerrar nuestra grabación? Bueno, yo primero quiero despedirme de todos. El tema me encanta, espectacular. Estoy desde hace algún tiempito tratando de comprenderlo. Me gusta mucho, mucho, le encuentro mucho sentido y he ahondado especialmente con Joe Dispenza en diferentes libros que tiene. Y entonces apenas como que hoy empiezo a aterrizar un poquito más el tema. Muchas gracias al doctor Oscar Jaime, excelente la presentación. Un abrazo para todos. Chao. Gracias, mi doctora. ¿Alguien más antes de cerrar nuestra grabación? ¿No? Bueno, Simplemente que aparte de todo lo que tú mencionaste, no se nos olviden dos cosas. La primera, que eso ya está y lo tenemos incorporado también en los GPS y en los celulares y, o sea, todas estas cosas y lo que viene. Lo segundo es que la fusión entre la mecánica cuántica o la tecnología cuántica, como se quiera llamar, y la IA y eventualmente la robótica van a llevar a las cosas a unos niveles que, como decía este físico entrevistado el español, pueden ser disruptivos. O sea, no ujú. van a ser cambios así como suavezongos y imperceptibles y que no, que apareció un nuevo modelo. No, en términos de seguridad, en términos de, pues, de peligro, obviamente, de riesgo al respecto, pero también en términos de aplicaciones, ¿no? Y en esos ámbitos es muy interesante lo que se está planteando, porque eventualmente esa fusión puede crear niveles de inteligencia artificial y de producción y de manejo de temas que pueden ser muy beneficiosos para la medicina, la investigación, los viajes espaciales, lo que tú quieras, las comunicaciones, pero que definitivamente van a cambiar las cosas, dicen ellos, ¿no? Va a ser algo extraordinariamente disruptivo. Ujú. Interesante, ¿no? Sí, interesantísimo. Definitivamente muy interesante. Y para terminar esta grabación, quiero invitar a mis colegas para que vayamos aterrizando el tema central que nos permite utilizar el conocimiento que ya el doctor Oscar nos dio un recorrido absolutamente fantástico. No pretendemos que esto se convierta en un curso de física cuántica o por el estilo, sino ya con esos conceptos un poco más claros, tener, eh, abordar el tema que nos trae acá. ¿De qué manera? Yo quiero proponer algo así como para la próxima charla. ¿De qué manera puede estar correlacionando en este momento el conocimiento de la física cuántica con los principios que nos están liderando o generando nuestro actuar alrededor de la conducta humana? Eso para todas las especialidades de la psicología o de la psiquiatría. ¿M? Eh, ¿Será que podemos ya darnos el lujo de cuestionar algunos principios que hemos aprendido? Como lo expresaba el doctor Oscar, esto es un cúmulo de conocimientos que nos lleva a cuestionar, a revisar esos principios básicos que, si ustedes se ponen a pensar, se originan en la física clásica. Y si la física clásica está renovándose, ¿cómo no vamos a renovar o revisar los principios básicos que hemos aprendido hasta este momento que nos orientan acerca de la intervención alrededor de
de las diferentes especialidades de nosotros como psicólogos ante nuestros clientes o ante nuestros consultantes. Dejo ese tema abierto y pues esperaría que alguien tome la iniciativa para hacer algo parecido al doctor, a lo que hizo el doctor Oscar, y por lo menos irnos introduciendo en ese tema. ¿Cuál es la correlación de los nuevos principios de la física cuántica en términos de revisar algunos otros, esas concepciones o esos paradigmas que venimos utilizando alrededor del manejo o del conocimiento de la conducta humana? Lo dejo como un tema abierto pues no me resta sino un aplauso, Mm. Perdón, disculpen. doctor. Dime, Catalina. Nina, Sí, es que estaba yo buscando dónde se podía alzar la manito y no encontré aquí en este celular y entonces por eso hice la interrupción, perdón. En participantes, en Sí, entonces me participantes, tocó así como un mimo ahí hacer como las marañas. Pero bueno, primero que todo, agradecerle a esa ponencia tan espectacular, definitivamente, pues el doctor Oscar es una eminencia y le agradezco inmensamente por habernos compartido pues como este espacio. Esto se necesita de tiempo, de dedicación, de ese amor por enseñar y transmitir ese tipo de conocimientos tan profundos. Yo la verdad sí estaba un poco interesada pues en este tema, un poco no, bastante, hemos leído esta semana esa relación de la física cuántica con la psicología y primero pues recuerdo cuando empecé a estudiar psicología y decían, si ustedes creen que al terminar el pregrado todo lo van a saber, no entendieron nada y así me siento con la física cuántica. Es bien complejo, es bien sí, sí. complejo, demasiado complejo. Y también quiero, pues, como compartir que hay muchos temas que me han llamado la atención en este, pues, análisis de la física cuántica y la relación con la psicología, pero hay uno que me gusta mucho y es como esa relación que leí en uno de los textos que envió Deyanira para que tuviéramos en cuenta y lo leyéramos y era como esa relación del sueño, o sea, me refiero a la experiencia onírica, hablando un poco de la analogía de que si existía, era, o sea, de que si se representaba en nuestra condición del sueño, pues era porque lo podíamos percibir y podíamos como traerlo a esa realidad. Yo tengo como una incógnita y es que de pronto entonces sería el imaginario colectivo lo que estamos hablando de esa realidad. O sea, todos sabemos a qué me refiero con imaginario colectivo, ¿cierto? Lo que podemos decir como algo intangible, pero que lo hemos construido en sociedad. Entonces, eso como que muchas veces, o en estos días he estado como analizando ese tema, y yo decía, bueno, entonces el imaginario colectivo tendría mucha relación con la física cuántica y esa conciencia de los seres humanos, nosotros en sociedad, de, de, de ponerlo en realidad porque si nos ponemos a profundizar un poco más, ese imaginario colectivo es creado por la realidad de que nosotros lo permitimos. Entonces, bueno, por ese lado. Y por el otro lado, sí, muy interesante seguir haciendo como estas ponencias. Eh, Vuelvo y reitero, es un tema muy denso, o sea, me tiene muy sorprendida ese tema porque pues yo hace mucho tiempo tal vez hubiese leído algún artículo o algo pues escuchado, pero pues ya que lo estamos como profundizando realmente pues está como complejo, pero también me anima mucho porque es como un reto, ¿no? Como poder seguir lo que dice el doctor Edgar, o sea, es como el inicio y como poder seguir adentrándonos en esto. Entonces, pues nada, les agradezco mucho, en serio, como estas reuniones nuevamente, realmente uno se siente satisfecho de poder escuchar todos estos temas y que nos tomemos el tiempo para hacer esto. Y al doctor Edgar le quería decir algo desde la semana pasada. Eh, Al fondo suyo hay un cuadro muy famoso en la cultura antioqueña que se llama Horizontes, ah, sí, de Fernando Antonio Cano. Y qué sí, cuadro sí, tan precioso. Entonces ahorita que ya estoy otra vez lejos de la tierra, veo el cuadro y digo, wow,
qué buen cuadro tiene usted ahí atrás. Déjeme felicitarlo. Influencias paisas, es lo único que yo puedo Sí, yo sé, mencionar. yo sé que sí. Y pues Gracias, nada, muchísimas gracias mi gracias, doctora, gracias. muy No, amable. gracias a Yo, ustedes, gracias yo a creo que ustedes y muchas este gracias. es un cierre brillante, hermoso, con una bella representante de la psicología, de la doctora Gracias, gracias, Catalina. gracias. Colegas, en este momento doy finalización a la grabación y me esperan un minutico y cerramos nuestra reunión. Gracias.